Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Aquí. Seguimos avanzando. Caminando. Seguimos avanzando poquito a poco, ¿verdad? Dando pasito a pasito. A veces corriendo un poco, pero vamos sí, para adelante. Sí, seguro que sí. Así que un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, y a través de las redes sociales. Oiga, hermana, ¿por qué esto se llama pasito a pasito? Porque vamos poco a poco, por eso vamos pasito a pasito. Fíjese toda la trayectoria que hemos llevado desde que dimos inicio en marzo, hace un año atrás, ¿verdad? Del 2020, y cómo pasito a pasito hemos ido creciendo en la fe. Y sobre todo es una forma de acompañarnos en estos pasitos unos a los otros, como se decía ayer en el programa. En la medida en que conocemos y profundizamos la doctrina de la Iglesia, vamos entendiendo los pasos y nos preparan para esta experiencia de la asamblea eclesial. Que es un paso que la Iglesia quiere dar de reflexión, es un paso de diálogo, y estamos ahora en la etapa de la escucha. Así que si usted oye y le dicen, ¿quieres participar en la etapa de la escucha de la asamblea eclesial? Apúntese ahí, porque va a ser una oportunidad hermosa de usted aportar desde su realidad para el bien de la Iglesia. Y algo importante, Padre, que para este proceso de escucha hay una página que usted también puede entrar, asambleaeclesial.lat, asambleaeclesial.lat, y ahí usted entra, se inscribe si desea inscribirse, si no, va marcando, ¿verdad?, los distintos cuadros, pero cuando vea uno que dice escucha, ahí entre. Y ahí poquito a poco va a ir viendo el proceso y los foros que se están llevando a cabo para este camino, porque somos una iglesia en un camino sinodal, ¿verdad? Vamos caminando juntos para hacer una reflexión. Y el Papa nos está invitando ¿a qué? A hacer una relectura del documento de Aparecida, un documento que salió en el año 2007 en una reunión, en una conferencia de obispos. La diferencia a esta primera asamblea es que es un todo para todos, participamos todo el pueblo santo de Dios, obispo, sacerdote, religiosos, religiosas, laicos, jóvenes, así que una diversidad, ¿verdad? Y crear puentes es lo que deseamos como iglesia latinoamericana y caribeña. Por eso se llama primera asamblea eclesial. No es simplemente de un sector, no es un sector de obispos, no es un sector de presbíteros, no es un sector de diáconos, no es el sector de religiosas, no es el sector de los laicos, es todo el pueblo de Dios unido al Santo Padre. Así que ánimo, apúntese en la escucha. Seguro que sí, y estas catequesis que estamos entonces nosotros ofreciendo en este programa, pues nos ayudan. ¿Para qué? Para cuando entonces en ese proceso de escucha, cuando nos reunamos en nuestros grupos parroquiales, ¿verdad? Pues podamos, esos cuestionarios que hay, pues podamos trabajarlos juntos. Invoquemos al Espíritu Santo, que asiste y ayuda a la Iglesia ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Ven, Espíritu Santo. Purifica la Iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, continuamos entonces caminando, nos encontramos, ¿verdad? Seguimos en esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la vida en Cristo, pero ya estamos en el segundo capítulo, ¿verdad? Y este segundo capítulo tiene que ver con la comunidad humana. Hemos compartido dentro de este caminar en la comunidad humana con la persona y la sociedad, ¿verdad? Y que tiene sus pequeños títulos, la participación en la vida social, el artículo 3, que era el que estábamos con ustedes el día de ayer, la justicia social, y dentro de la justicia social nos invitaba a reflexionar sobre el respeto de la persona humana y la igualdad y diferencia entre los hombres. Y finalizábamos el programa de ayer diciendo: existen también desigualdades escandalosas
que afectan a millones de hombres y mujeres están en abierta contradicción con el Evangelio. Y decía, la igual dignidad de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana y más justa, pues las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros o los pueblos de una única familia humana resultan escandalosas y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y también a la paz social e internacional. Descubrimos entonces en este artículo 3 la justicia social como punto de reflexión que tiene su base en el respeto de la persona humana, que tiene ciertamente una clave de igualdad y nos ayuda a descubrir las diferencias de los hombres para entrar en este aspecto tercero en lo que quiere decir la solidaridad humana. ¿Qué es solidaridad humana? Decía San Juan Pablo II que la solidaridad es el nuevo nombre de la caridad. Interesante, ¿no? Lo que se llama caridad, San Juan Pablo lo relee y dice, caridad es lo mismo que solidaridad. Solidaridad es lo mismo que caridad. Vamos a ver por qué el Papa San Juan Pablo decía esto. 1939. El principio de solidaridad, expresado también con el nombre de amistad o caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Recordemos un texto muy conocido de todos, Carta de los Corintios: el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia. Todo eso que va describiéndolo ahí es lo que tratamos de poner en práctica cuando hacemos de eso un efecto multiplicador que se convierte en una red de solidaridad y esperanza. Un error capital, hoy ampliamente extendido y perniciosamente propalado, consiste en el olvido de la caridad y de aquella necesidad que los hombres tienen unos de otros. Tal caridad viene impuesta tanto por la comunidad de origen y la igualdad de la naturaleza racional en todos los hombres. Cualquiera que sea el pueblo a que pertenezca, como por el sacrificio de redención ofrecido por Jesucristo en el altar de la cruz a su Padre del cielo en favor de la humanidad pecadora. Ya lo decía una frase de Pío XII, donde nos dice, vamos a volverlo a leer. Un error capital, hoy ampliamente extendido y perniciosamente propalado, consiste en el olvido de la caridad y de aquella necesidad que los hombres tienen unos de otros. Es decir, cuando nos olvidamos de la caridad y de la necesidad que nos tenemos unos a los otros, las cosas no funcionan. Se desarrolla un egoísmo ramplante que nos lleva entonces a la oposición de unos con nosotros. Por eso nos dice: tal caridad viene impuesta tanto por la comunidad de origen y la igualdad de la naturaleza racional en todos los hombres. Así que la caridad viene impuesta, nace por la comunidad de origen, allí es donde nos ayudamos mutuamente, y sobre todo por esa igualdad que nos descubre la naturaleza racional, es decir, el pensar que todos somos iguales. Cualquiera que sea el pueblo a que pertenezca, como por el sacrificio de redención ofrecido por Jesucristo en el altar de la cruz, a su Padre del cielo, en favor de la humanidad pecadora. Por lo tanto, siempre en favor. Esta es la clave básica de la caridad. El domingo pasado, en la segunda lectura, San Pablo decía, nos apremia, nos urge la caridad, el amor de Cristo, que le llevó a donarse, a entregarse por la salvación del mundo. Por eso, la solidaridad es algo más que un simple chihichijá. Es un estilo de vida que brota de la caridad, fuego ardiente, que me hace entender el amor de Dios pasado por la cruz en Jesucristo en beneficio de la humanidad.
La solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y la remuneración del trabajo. Fíjate entonces, campaña de solidaridad, ¿qué solemos hacer? Vamos a una campaña de solidaridad pues hacemos distribución de bienes, pero también, importantísimo, la remuneración del trabajo y que sea justa. Hay que pagar lo justo, no se puede dar ahí 7 horas trabajando y le doy 20 centavos. Eso no es justicia. Entonces esto hay que verlo y hay que analizarlo con serenidad, con calma. Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo, en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas y donde los conflictos encuentren más fácilmente su solución negociada. Por lo tanto, hay un esfuerzo, una búsqueda de parte de ese orden social para que haya justicia. Las tensiones existen y por eso a veces vemos los sindicatos, ¿verdad? Esas discusiones que hay fuertes, pero se llegan a unos consensos. ¿Buscando qué? Lo mejor para todos. ¿Y qué es lo mejor para todos? El bien común. Y ese bien común, fundamentado en qué? En la dignidad de la persona. Para que, como dice aquí, y donde los conflictos encuentren más fácilmente su solución negociada. Una solución negociada. No es que uno gana y el otro pierda. Porque los consensos no es que yo gané y tú perdiste. Es llegar a un acuerdo, un justo medio, un equilibrio. Yo cedo, tú cedes, los dos cedemos y vemos a ver cómo podemos. Hasta aquí llegamos juntos, pero caminamos. Y para eso es importante los diálogos, como usted decía en el programa de ayer, ¿verdad? La iglesia dialoga para llegar a un consenso y ver el bien común de todos. Es importante la mesa del diálogo. Es importante sentarse a compartir. Es importante hacer camino juntos. No yo adelante y tú atrás. No. Sentémonos. Mirémonos de frente. No hablemos a espaldas, lo que debemos decirnos de frente con respeto. A veces con energía, pero no menos ofensivo, ¿no? O sea, no se trata de ofender al otro y maltratar al otro, no. Claro. Busquemos lo que nos une y no lo que nos separa, en búsqueda del bien común. Los problemas socioeconómicos solo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de solidaridad. Interesante, porque dice, hay problemas socioeconómicos que solo pueden ser resueltos con la ayuda de todas. No hay una sola forma de ver las cosas, ¿no? Todas las formas de solidaridad. Vamos a ver cuáles son. Solidaridad de los pobres entre sí. Primer aspecto, pobres entre sí. De los ricos y los pobres. Ricos y pobres, se puede llegar a ser solidario. De los trabajadores entre sí. Volvemos a lo mismo. De los empresarios y los empleados. Solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. La solidaridad internacional es una exigencia del orden moral. Y como veremos más adelante, cuando terminemos este capítulo, el capítulo 3 nos va a hablar de la ley moral. Ya aquí se está empezando a enunciar esa ley moral. Pero esto se tiene que ir dando progresivamente, pasito a pasito, ¿no? En buena medida, la paz del mundo depende de ella. Para que haya paz tiene que haber entonces una mesa de diálogo, y por eso volvemos a repetir, los problemas socioeconómicos solo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de solidaridad. Y las enuncia, veamos pues. Solidaridad de los pobres entre sí. Pobres, pónganse de acuerdo, sean solidarios. Segundo, de los ricos y los pobres. Los ricos, los pobres, siéntense a la mesa del diálogo. De los trabajadores entre sí. De los empresarios y los empleados. Mutuamente, volvemos a lo mismo. Hay que ponerse de acuerdo, llegar a un consenso. Solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. La solidaridad internacional es una exigencia del orden moral. Del orden, pero un orden moral. Y veremos más adelante qué entendemos por esa ley moral. En buena medida, la paz del mundo depende de ella. La paz depende de esta experiencia de sentarnos solidariamente a buscar el bien común que crea nuevos lazos de fraternidad, nuevos lazos de paz, nuevos lazos de justicia. La virtud de la solidaridad va más allá de los bienes materiales. O sea, no solo es los bienes materiales, va más allá. Mira algo mucho más profundo. Difundido los bienes espirituales de la fe. La iglesia
ha favorecido a la vez el desarrollo de los bienes temporales, al cual con frecuencia ha abierto vías nuevas. Entonces la iglesia ayuda y favorece un camino nuevo, que favorece ¿qué? Ese bien moral. Así se han verificado a lo largo de los siglos las palabras del Señor. Busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Primero el reino. Descubre que Dios es la fuente, que Dios es la vida, que tu dignidad emana, brota de esa clave. El reino y su justicia, bien común. Una dignidad, un bien común que trasciende pueblos, naciones, personas. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué? Porque todo se verá en función del ser humano. Desde hace 2000 años vive y persevera en el alma de la Iglesia el sentido de responsabilidad colectiva a favor de todos. O sea, que hay un sentido en la Iglesia de responsabilidad colectiva a favor de todos. De todos. Soy responsable de todos. Que esto a veces tampoco se tiene conciencia. Cuando yo instalo a los párrocos, les suelo decir, tú no eres párroco solamente de los católicos. El Señor no te ha nombrado solamente párroco, pastor de esta gente católica. Eres el pastor de este pueblo. Y en este pueblo hay de todo. De todo un poquito. Unos de una forma, otros de otra. A todos tienes que pastorear. Y a cada uno le tienes que dar el alimento oportuno, ¿verdad? A unos de una forma, a otros de otra. Pero a todos Dios te los ha encomendado. Que ha impulsado e impulsa todavía a las almas hasta el heroísmo caritativo de los monjes agricultores, de los liberadores de esclavos, de los que atienden enfermos, de los mensajeros de fe, de civilización, de ciencia, a todas las generaciones y a todos los pueblos con el fin de crear condiciones sociales capaces de hacer posible a todos una vida digna del hombre y del cristiano. Si te das cuenta, ya en tiempo de Pío XII, el Papa al hacer este mensaje está hablando de una experiencia eclesial, donde hay monjes agricultores, donde hay libertadores de esclavos. Había religiosos que se entregaban, por ejemplo los mercedarios, que se entregaban para liberarse. Ellos se intercambiaban por los esclavos. Además, los que atienden a los enfermos, cuidándolos, que después esto se ha ido multiplicando en vocaciones laicales, pero hubo en un inicio en la iglesia hombres consagrados que descubrieron esa llamada y de ahí se convirtieron en mensajeros de fe, de nueva civilización, de ciencia, hombres profundos, estudiosos, para todas las generaciones y todos los pueblos, con el fin de que de crear condiciones sociales capaces de hacer posible a todos una vida digna del hombre y del cristiano. En la medida en que todos tenemos dones distintos y los ponemos al funcionamiento, esto se desarrolla, crece. Y estamos hablando que este mensaje, ¿verdad? El Papa Pío XII lo dio el 1 de junio de 1941 y nada tan actual como en el hoy, ¿verdad? Que lo podemos hacer vida y que debe resonar en nuestra vida como hombres y mujeres de fe, pero como cristianos, pero en una dignidad, en una experiencia de una comunidad humana. Que está en el aquí y en el ahora del 2021, pero que viene heredando un proceso, un camino. No es invento de nosotros, es fruto de un camino que la iglesia ha ido trazando. Pausamos y en breve regresamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Omegos te invita a escuchar Atardecer Eucarístico todos los martes a las 6:30 de la tarde
porque todas mis fuentes están en ti. Escucha a las 6:45 de la tarde La Esperanza de los Hombres, que nos invita a ser misioneros. Y porque somos bautizados y enviados, caminamos rumbo al Camp 6 a las 7:30 de la noche. Adentrémonos en el corazón del Papa al corazón de la familia a las 9 de la noche. Y nuestro descanso sea a la luz del Ave María a las 9:40 de la noche. Para Católica Radio, Omecos, comunicando la verdad. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y católicaradiopr.com, desde el oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el Evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet católicaradiopr.com. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 Bien, continuamos compartiendo con ustedes el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? En este camino de fe, pasito a pasito. Nos encontramos en la tercera parte del Catecismo, la vida en Cristo. Estamos pues ya casi culminando este segundo capítulo que tiene que ver con la comunidad humana y nos dice que la comunidad, la vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. Esta vocación reviste una forma personal, puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina, por concerniente también al conjunto de la comunidad humana. Dentro de este segundo capítulo sobre la comunidad humana hemos visto la persona y la sociedad, ¿verdad? Como un primer momento, un primer artículo. El segundo artículo, la participación en la vida social. El tercer artículo, la justicia social, que es la que estamos compartiendo con ustedes. Y estábamos entonces en la solidaridad humana.
Y nos decía que el principio de la solidaridad, expresado también con el nombre de amistad o caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Y de ahí es que el Papa Francisco en esta última carta ha desarrollado toda una catequesis que ya hemos comentado y que les invitamos, ¿verdad?, a no perder de óptica. Algunos preguntan en este programa que estamos realizando, ¿por qué leemos del texto? Porque yo creo que una de las cosas importantes que necesitamos hacer es retomar la capacidad de la lectura, no solamente del comentario, sino ir a la fuente. Y nosotros tenemos este hermoso libro que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica, y muchas veces lo citamos, pero no conocemos. Entonces, por lo menos en estos meses estamos tratando de que la gente conozca el texto directamente, ¿verdad? Pero yo sé leer. Sí, pero no es que no sepas leer, es que lo estás leyendo. Y después la interpretación. Y por eso vamos haciendo una lectura orante. Desde el hoy, de aquí, de la historia. No traemos muchos elementos históricos de lo que estamos viviendo porque no nos interesa eso. Lo que nos interesa en este momento es que usted conozca la doctrina, para que después usted la pueda ir reflexionando y aprendiendo a aplicarla con ejemplos prácticos en el diario vivir. Seguro que sí. De esa forma, pues nosotros adentrándonos en esta experiencia y en este caminar de fe y conociendo lo que dice nuestra iglesia, pues podamos entonces, ¿verdad?, en el contexto de lo que estamos compartiendo con ustedes, respetar esa dignidad humana y que somos parte de una comunidad humana y que el Señor vino para todos y para todas, no para un grupo aparte, y no más bien ver cuánto podemos hacer en un bien común, porque es para todos y para todas. Entonces, ¿verdad?, como decíamos, compartíamos la solidaridad humana en este tercer momento, en este artículo 3 que habla sobre la justicia social y cuál importante es para nosotros. Vamos entonces a resumir para de esta forma cerrar este segundo capítulo. Nos decía que la sociedad asegura la justicia social procurando las condiciones que permitan a las asociaciones y a los individuos obtener lo que le es debido. Por lo tanto, la sociedad tiene una misión: asegurar que la justicia social procure las condiciones que permitan a las asociaciones, por eso hablamos de las asociaciones que tengan visión y misión, y a los individuos obtener lo que le es debido, lo que en verdad le corresponde, no lo que yo me invento, no, lo que en justicia debe de tener: educación, salud y así sucesivamente, ¿verdad? Derechos que están ya suficientemente enunciados y que hemos comentado anteriormente. El respeto de la persona humana considera al prójimo como un otro yo. Supone el respeto de los derechos fundamentales que se derivan de la dignidad intrínseca de la persona. Respeto de la persona humana. No le llame falta de respeto a cualquier cosa, ¿no? Quizás cuando te están faltando el respeto es porque te están enseñando lo que es respeto. ¿En qué sentido? De que el otro te está haciendo ver claro de que tú hiciste algo o yo hice algo que violentaba sus derechos. Supone entonces el respeto de los derechos fundamentales que se derivan de esa dignidad intrínseca. Intrínseca quiere decir que viene desde el interior. No es algo que yo te regalo, no es algo que yo tengo condescendencia contigo. No, es que dimana de mi persona en sí. La igualdad entre los hombres se vincula a la dignidad de la persona y a los derechos de esta se derivan. Igualdad entre las personas se vincula a esa dignidad de la persona. No es que la igualdad va por un lado y la dignidad por otro. No, es un eslabón de la misma cadena. Las diferencias entre las personas obedecen al plan de Dios que quiere que nos necesitemos los unos a los otros. Esas diferencias deben alentar
la caridad. Este número es interesantísimo, porque te hace caer en tierra. Las diferencias existen y son necesarias. Lo curioso es que estas diferencias obedecen al plan de Dios. Dios quiere que haya diferencias. Yo por eso cuando a veces la gente se pone un poco, perdonen la expresión, pero así quieren buscar dificultades, que la gente se pone en potrona. Así, yo les suelo decir, mire, la iglesia es como el arca de Noé. Caben 2 animales de cada especie. Es interesante, cuando Dios, la escritura lo pone de una manera midráshica, es decir, con un cuento, ¿no? Cuando hace la nueva creación, dice que creó un arca. Y en esa arca metió 2 animales de cada especie. De cada uno, no dejó a ninguna afuera. Los incluyó a todos. Por tanto, las diferencias entre las personas obedecen al plan de Dios, que quiere que nos necesitemos los unos a los otros. Tenemos una necesidad, todos. ¿Por qué necesito yo un gallo? Porque si no por la mañana no me despierto. ¿Por qué necesito la vaca? Porque si no hay vaca, no hay leche. ¿Por qué necesito un mosquito? Para que me moleste. Porque necesito un sapo que se come el mosquito. Estoy haciendo el ridículo diciendo estas cositas así. Pero lo que quiero es que caigamos en cuenta. Que es que a veces que no puede, que todos iguales. Que no se trata de ser uniforme, sino se trata de estar unidos. La diversidad, la diferencia obedece al plan de Dios, que quiere que nos necesitemos los unos a los otros. Y en esas diferencias se alienta la caridad. Nos ayudamos, ponemos a disposición de los demás los dones y talentos que yo tengo, que tú tienes, y construimos una humanidad distinta, nueva y diferente. La igual dignidad de las personas humanas exige el esfuerzo para reducir las excesivas desigualdades sociales y económicas. Impulsa a la desaparición de las desigualdades inicuas. Así que la igual dignidad de las personas exige un esfuerzo mío y tuyo, de todos, para reducir las excesivas. Fíjate que no dice que quite las desigualdades, sino las excesivas desigualdades que se dan en la sociedad y en el aspecto económico. Y así entonces se impulsa una desaparición ¿de qué? De las desigualdades inicuas, es decir, de aquello que atenta contra el ser humano, destruyéndolo, maltratándolo, haciéndolo desaparecer. La solidaridad es una virtud eminentemente cristiana. Es ejercicio de comunicación de los bienes espirituales, aún más que comunicación de bienes materiales. Solidaridad, esa virtud eminentemente cristiana. ¿Por qué? Porque me ejercita, me hace desarrollar una comunicación que va más allá de los bienes materiales, sino comunicando los bienes espirituales. ¿Cuáles son esos bienes espirituales? Si miramos desde el punto de vista de las virtudes teologales, la fe que yo tengo es la que me hace a mí moverme, la esperanza es la que me motiva a seguir hacia adelante, la caridad a poner en práctica todo esto. Entonces esto nos va dando todo una visión nueva, distinta, diferente de este ser humano creado por Dios, puesto en la tierra para que se realice entonces desde una vocación especial, de una llamada especial que Dios le ha dado. Si vamos haciendo entonces un resumen del resumen y nos miramos en esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia, vemos que tiene una primera sección. La vocación del hombre, la vida en el Espíritu. ¿Cuál es la vocación del hombre? Tener una vida, pero una vida en el Espíritu. Y vamos a ver ahora que esa vida en el Espíritu Santo se realiza, la vocación del hombre, que fue el capítulo primero. La vida en el Espíritu Santo realiza la vocación. ¿Cuál es tu vocación como bautizado? Vivir en el Espíritu. ¿Cómo se logra esto?
veíamos en el capítulo 2, a través de está hecha de caridad divina y solidaridad humana. la caridad divina, el fuego de Dios, es lo que hace que mi vocación aterrice y me hace entonces solidario. Para entrar ahora en el tercer gran capítulo, es concedida gratuitamente como una salvación. ¿qué es lo que es concebido gratuitamente? La vida en el Espíritu. Importante ir viendo el esquema. Vocación del hombre, vida en el Espíritu. ¿Qué es vida en el Espíritu? Realizarme como ¿qué? Como ser humano. Este ser humano se realiza desde el fuego de Dios, que se hace solidario. Pero esto tiene entonces un fruto, que es la salvación. Y es lo que vamos a ver en el capítulo 3. ¿Cuál es la salvación de Dios? Vivir la experiencia de la ley, no como un mandato, sino como una experiencia, como una orientación, y la gracia que actúa en nosotros. Es importante ver el esquema porque suelo decir, ¿verdad?, con cierta frecuencia, los católicos tenemos una maleta llena de respuestas y andamos con esa maleta para arriba y para abajo. Es un rompecabezas. El problema es que se nos ha olvidado que para hacer rompecabezas yo necesito ¿qué? Armar el marco. ¿Pero el marco de qué? De un cuadro. Entonces yo le puedo dar a usted una maleta llena de piezas de un rompecabezas, pero si no le doy el mapa del no voy a saber cómo hacer ese marco. ¿Cómo empezar? ¿Qué? Combinar los colores. Entonces usted le da una maleta con un rompecabezas, no sé si tiene esa experiencia, sin darle el dibujo. Y por eso se llama rompecabezas. Entonces, la gente que nos gusta hacer rompecabezas, ¿qué es lo primero que hacemos? Sacamos todas las piezas, si no tenemos el mapa ese, y lo ponemos en una mesa. Y lo regamos ahí. Y lo regamos todo. Y entonces empezamos a buscar el marco, a ver cuáles son las piezas del marco. Y lo primero que uno saca son todas, y empieza a clasificar, ¿no? Todas las piezas del marco. Cuando y si ve mucho azul, dice, este es el cielo. No, pero primero tiene que hacer el marco. Y para hacer el marco tiene que buscar las que son de rayita, no las que tienen puntita, ni empezar por ahí. Cuando uno logra uniforme. Cuando uno logra hacer ese marco, entonces mira los marcos y entonces empieza a clasificar las piezas. Y coge lo que usted decía, las azules, las blancas, las verdes, las rojitas, las marrones, las no sé qué, y suele acomodarlas por montañitas. Y entonces empieza uno a decir, ¿y qué será esto? Pero si usted tiene el mapa, si usted tiene la pintura, el dibujo, pues es mucho más fácil. Pues entonces empieza a mirar el dibujo, se graba bien los colores y mira las piezas. Y empieza poquito a poco. Entonces, la iglesia tiene el mapa y tiene las piezas. ¿Y cuál es la gran pieza? Reproducir en medio del mundo la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Y por eso que decía el segundo capítulo, cuando se hacía aquí el resumen, ¿verdad? Sí. El segundo capítulo decía, está hecha de caridad divina y solidaridad. Porque en definitiva, ¿quién nos muestra el fuego de Dios? Jesucristo. Jesucristo que se hace solidario. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Entonces ya que vamos haciendo el marco, hemos empezado a coger piececitas. Vamos ahora para el capítulo 3. Y este capítulo 3 se llama la salvación de Dios. La ley y la gracia. Entonces vamos a ver la ley y la gracia. ¿Qué se entiende por ley? ¿Qué se entiende por gracia? Y empezamos otra vez, poquito a poquito, a leer en el 1949, que fue el año que yo nací. Así que ya pueden sumar. El hombre llamado a la bienaventuranza, pero herido por el pecado, necesita la salvación de Dios. Por lo tanto, la vida en el Espíritu me lleva ¿a dónde? A la salvación de Dios. Si yo tengo una vida en el Espíritu, podré, a través de el ardor
y la solidaridad, llegar a la salvación de Dios. Y esta salvación de Dios va orientada por una ley y por la gracia, por el don de la gracia y por la ley que me orienta. La ayuda divina le viene en Cristo por la ley que lo dirige y en la gracia que lo sostiene. Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Entonces, punto de partida para entrar en este capítulo 3. El hombre, ya vimos su dignidad, ya vimos todo eso que en comunidad y sé que ya hemos dado un paso. Entonces, el capítulo 3 te hace un resumen al inicio y te dice, el hombre, el ser humano, ¿llamado a qué? A la bienaventuranza. A ser feliz. ¿Y cómo el hombre llega a ser plenamente feliz? En Dios, entrando en la vida de Dios. Y esto lo logra por Jesucristo, pero por una coma. Pero herido por el pecado. Esta es una realidad. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Que está herido. ¿Y quién lo ha herido? El pecado. Entonces, como está herido, necesita que lo curen. ¿Y cómo se cura? Necesita la salvación de Dios. Esa es la curación. Esa ayuda, esa salvación de Dios viene gratuitamente. Y por eso dirá, la ayuda divina le viene en Cristo por la ley que lo dirige y en la gracia que lo sostiene. Si usted recuerda un poquito el Evangelio de Juan, si cumplen mis mandamientos, guardarán mis palabras. Esa es la ley, la guardará. Por eso dice, la ayuda divina para yo curarme de mi pecado me viene ¿por quién? Por Cristo. Pero ¿cómo me viene por Cristo? Por una ley. La ley, ¿qué quiere decir? Las enseñanzas. La ley es un orden establecido que se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Este es el mandamiento nuevo, amarse. Y en la gracia que lo sostiene. ¿Qué es la gracia? El Espíritu que Dios nos da. Por eso dirá, citando a la carta a los Filipenses, trabajen con temor. Temor, una palabra que yo suelo decir que está mal traducida, porque ¿qué nos cuesta? Don del Espíritu Santo, temor a Dios. Entonces, ¿cómo explico el don del Espíritu? Temor es miedo. No, métale una A en el medio. Te amo, Dios. Si yo entiendo que los mandamientos es la forma en que tengo de amar a Dios, cambia mi visión. Entonces dice temblor, y podemos tener temblor como miedo. No es miedo en el sentido humano, sino es me asombra tanto, me llena tanto que yo no sé cómo voy a responder. Entonces, trabajen con temor y temblor insistentemente. ¿Por qué? Por la salvación. Pues Dios es quien obra. Gracia. ¿La gracia qué es? La obra de Dios en mí, lo decimos en el credo. Y por obra y gracia del Espíritu Santo. En el seno de María nació, pero también en mi corazón nace. La obra de Dios nace en mí por obra y gracia del Espíritu. Y el querer y el obrar como bien le parece. Hay una frase que se utiliza mucho en las ordenaciones sacerdotales cuando los religiosos hacen voto. Dios que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a feliz término. Es decir, lo que Dios inicia. ¿Y cuándo lo inicia? Desde el bautismo. Entonces la santidad es dejar que el Espíritu Santo obre en mí, obre en ti, dejándome guiar por la ley, por los mandatos de Dios, pero en la gratuidad. Esto es profundo y esto hay que leerlo y volverlo a leer y hay que volver a escarbar. Y mire todo lo que hemos podido sacar en ese primer numeral 1949 de este tercer capítulo, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Porque si esto no se entiende y no se ve el esquema, nos va a ser un poquito difícil empalmar una cosa con otra. Por eso vamos lento,
pero a paso seguro. Pero y se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Solamente nos quedamos en la introducción, que Dios mediante en el programa de mañana volveremos a retomar para entonces ya entrar a los artículos de este tercer capítulo. Oramos. Enséñanos, José, ¿Cómo se es no protagonista? cómo se avanza sin pisotear, ¿Cómo se colabora sin imponer? cómo se ama sin reclamar, Dinos, José, cómo se vive siendo número 2. ¿cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo plano? Explícanos, José, ¿Cómo se es grande sin exhibirse? cómo se lucha sin aplauso, ¿Cómo se avanza sin publicidad? cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. San José, Ruega por nosotros que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde y hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes para todos y todas. Con un paso de fe a Cristo me